Saludos, su profesor, el doctor Javier Hall. A continuación abordaremos contenidos del sistema esquelético, tomando en cuenta hasta la macroestructura y la microestructura del mismo. Obviamente que nos sirva como elementos o bases para poder entender las adaptaciones al entrenamiento aerobio, anaerobio sobre los tejidos conjuntivos y el tejido óseo. Y también entender la importancia del sistema óseo en la actividad física. Las referencias de donde proviene esta información vienen del libro Principios de Entrenamiento de la Fuerza y el Acondicionamiento Físico, el capítulo número 1, denominado Estructura y Función de los Sistemas Corporales, también del manual NASCA, del National Strength Condition Association, capítulo 1 del libro Fundamentos del Entrenamiento Personal. Entonces, como elemento importante tenemos lo siguiente, ¿no? Los músculos del cuerpo no van a ejercer una fuerza directa para poder empujar o traccionar. Requieren de un trabajo sincrónico y sinérgico de las articulaciones con los tendones para poder, por medio de un sistema de palancas, movernos. Entonces, en ese sentido, el sistema esquelético tiene como una función vital el movimiento. Obviamente que el sistema esquelético, de acuerdo a esta referencia, se basa en que nuestra cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano es de 206. Y un aumento está dividido en esqueleto axial y apendicular. Muy importante esta división para un aumento entender algunos ejercicios troncales, estructurales o auxiliares. En cuanto a otras funciones del sistema esquelético, es que va a ser repositorio de algunos minerales como es el calcio y el fósforo. De igual manera, dentro de los huesos se van a formar algunas células sanguíneas. Hay células inmaduras que mediante un proceso denominado hematopoiesis se van a generar células en el tejido sanguíneo. Por otra parte, va a servir de protección a algunos órganos y lo vamos a ver ahorita. Y está dividido en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Iniciando por el esqueleto axial, lo van a formar los huesos del cráneo unidos a la columna vertebral, y en la columna vertebral, en la parte torácica, en las vértebras torácicas, se van a unir a las costillas para formar esa caja torácica junto con el esternón, y eso va a estar denominado como hueso axial. De ahí va a derivar el esqueleto apendicular, el cual va a estar implicado en muchos de los movimientos, actividad física y deporte en los cuales nosotros estamos inmersos, y básicamente va a iniciar en la parte superior ese apéndice, esa excedente en la cintura escapular formado por la clavícula y la escápula. De ahí van a derivar los demás huesos del brazo, y el esqueleto apendicular en la cintura pélvica lo va a formar precisamente los huesos ilíacos junto con los huesos de la pierna unido mediante el fémur. De igual forma salen o derivan de ahí los demás estructuras óseas. Por otra parte, en cuanto a las uniones de los huesos llamadas articulaciones, estas van a tener diferentes estructuras. Hay articulaciones las cuales no tienen ningún movimiento porque la articulación va a ser muy fibrosa, no va a haber una unión cuya función precisamente va a ser la protección de algunos tejidos óseos, como por ejemplo la bóveda craneal, que cubre al sistema básicamente nervioso. Por otra parte, va a haber articulaciones cartilaginosas, articulaciones que va a haber una unión de cartílago, y eso va a permitir un movimiento moderado o flexible, como en el caso de la columna vertebral o el caso de las articulaciones del esternón y las costillas, para poder proveernos esa respiración. Y también las articulaciones sinoviales, las cuales están más implicadas en el movimiento y básicamente en el ejercicio y en el deporte. Por otra parte, hay otro tipo de clasificación. En nuestro cuerpo tenemos diferentes planos, los cuales van a estar básicamente dividiendo el cuerpo en un plano sagital, un plano transversal y un plano frontal. En ese sentido, de acuerdo al movimiento, hay unas articulaciones que van a traspasar 1, 2 o 3 planos.
Entonces, las articulaciones uniaxiales, por ejemplo, el codo, se denominan, solamente se mueven a manera de bisagra y van a tener un solo eje. Posteriormente, las articulaciones biaxiales se van a mover en dos ejes, como por ejemplo el tobillo o la muñeca, que un momento se van a mover en ejes perpendiculares. Y por último, tenemos las que en mayor medida están envueltas en la actividad física, que son las articulaciones multiaxiales esferoideas, como la del hombro o un momento la cadera. Destacamos aquí a la columna vertebral como un elemento importante en nuestro equilibrio, en nuestra base de sustentación, que tiene curvaturas naturales normales, y vamos a destacar que un momento va a contar con aproximadamente 29 vértebras, puede haber más, puede haber menos en la última parte, pero en general tenemos 7 vértebras cervicales de manera normal, 12 vértebras torácicas unidas a través de las costillas con ciertas características para formar la caja torácica, uniéndose con cartílago al esternón. Tenemos las más prominentes, que son 5, las vértebras lumbares, que van a dar soporte en mayor medida al cuerpo, y las vértebras sacras fusionadas a los huesos ilíacos, y por último las vértebras coxígeas, que son 3, 4 o 5, que son las vestigios de la cola del ser humano. Destacamos también que una unión articular no va a estar básicamente unida hueso con hueso. Va a haber entre esa área un tejido denominado cartílago hialino liso, que va a permitir una especie de amortiguación, básicamente para poder realizar la actividad física. También va a favorecer que exista un líquido sinovial. Un líquido sinovial que va a permitir, ya que la articulación va a estar hermética, y un momento va a generar una especie de cápsula, y un momento la posibilidad de fricción para poder moverse, el líquido sinovial la va a proveer. Al margen de eso, la articulación no está muy vascularizada, y el líquido sinovial también va a proveer los nutrientes, oxígeno, y un momento también favorecer el eliminar ese tipo de desechos hacia otra área del torrente sanguíneo. Se destaca también que una articulación va a tener cierta estabilidad y cierta también movimiento, que va a estar favorecido por los tendones o los ligamentos, que estos van a tener esa amplitud o cierta movilidad debido a que tiene esa proteína denominada elastina. Por otra parte, el hueso en sí, en cuanto a su estructura, se puede dividir en hueso compacto, usualmente en la parte externa, y hueso esponjoso en la parte interior. Un hueso un poco menos denso, un hueso más poroso, en el cual es donde se desarrolla esa denominada hematopoiesis. En un momento es donde se generan las células sanguíneas inmaduras para después formarse en maduras. Por otra parte, se puede mencionar que si vemos al hueso, usualmente podríamos decir que es un hueso inerte, un tejido inerte, pero no está lleno de vida, tiene características muy especiales, y en cuanto a su división longitudinal, como lo podemos ver aquí, se puede dividir en la parte central como diáfisis y en las extremidades como epífisis. Y entre esas fronteras, entre esas divisiones, va a existir la placa epifisaria. Esa placa epifisaria es muy importante porque en edades tempranas no va a estar soldada, y un momento con cargas con intensidades altas puede fracturarse, y un momento puede tener consecuencias complejas para la salud de las personas. Entonces dividimos al hueso, ya sea en su parte externa por el periósteo, como hueso compacto o cortical, como hueso esponjoso o trabecular en la parte central. Y de manera longitudinal, la parte central es la diáfisis, y las dos extremidades son las epífisis, y entre esas fronteras va a existir la placa epifisaria. Destacamos también un elemento importante, porque el hueso se va constantemente, como todo tejido del organismo humano, a remodelar. Aproximadamente el 14% de nuestro peso corporal es tejido óseo, pero ese recambio óseo
se va a dar por dos células específicas. Las células del hueso se llaman osteocitos. Y un aumento, el recambio óseo va a estar generado por dos células óseas denominadas osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos van a generar esa formación estimulando el crecimiento del hueso, y los osteoclastos van a eliminar el hueso que ya cumplió su función. Entonces, en ese sentido es muy importante considerar este aspecto, porque nosotros mediante la actividad física podemos generar esa estimulación de los osteoblastos por medio de la actividad física, especialmente de alta intensidad. Vemos que hay una ley denominada ley de Wolff, en la cual se ha estudiado o viene como antecedente que las personas que cumplieron viajes espaciales en su función como astronautas regresan, y ese estrés derivado de lo que viene siendo la gravedad, el no estar teniendo esa fuerza de la gravedad sobre el cuerpo, no les va a generar estrés, y un momento ese estímulo de desentrenamiento va a generar que las personas tengan un hueso más débil. Entonces de ahí deriva este estudio, y por lo contrario, un estrés derivado de la actividad física con intensidades altas va a generar que los osteoblastos estimulen esa formación, y un aumento con acciones repetidas va a haber una adaptación en la cual va a generar de manera específica una mayor cantidad de hueso en ese sitio corporal. Destacamos como elemento importante que el hueso, conforme pase la edad, que es un proceso natural, el envejecimiento inicia desde la concepción hasta la muerte, y en ciertas etapas de la vida hay factores hormonales en los cuales no vamos a poder captar la misma cantidad de minerales. Y vienen procesos, especialmente en los adultos mayores, que de manera natural la composición corporal va a cambiar. Y eso va a generar un hueso más frágil, más poroso, en procesos denominados osteopenia y osteoporosis. Entonces son elementos muy importantes a poder considerar en este factor. Por último, agradecemos y consideramos y reconocemos a profesionales como ustedes que trabajan en instituciones y abordan elementos de estos tipos de contenidos. En especial, aquí tenemos a un egresado de nuestra facultad, Adrián Gallardo Núñez, que se enfrenta de manera positiva, aportando sus conocimientos y su trabajo a este tipo de patologías y a otras, ¿no? Gracias por su atención, y quedamos atentos.